Y está muy difícil la reanudación porque hay estados, como les decía, Aguascalientes, y que ya reanuda actividades el día 1 de junio en su totalidad, y otras como en Querétaro que se están alistando para que las industrias reanuden ya durante la primera semana de junio sus procesos de producción. Pero esto todavía va a ser con lentitud y hay el riesgo, y lo están señalando diferentes autoridades sanitarias, no solo de México, sino de otros lugares. Esta reanudación sin hacer las pruebas aleatorias como las están haciendo en otros países, tiene mucho riesgo para no estar esperando a ver quién llega contagiado, sino hacer pruebas aleatorias para saber quiénes son y en qué condiciones de salud se encuentran los que van a reanudar esas labores. Por lo pronto, en Querétaro están ya implementando todos los protocolos sanitarios necesarios para arrancar el 1 de junio sus procesos de producción. El secretario de Desarrollo Sustentable precisó que un posible incremento en el número de contagios de COVID-19 en Querétaro podría llevar a que se posponga el reinicio de la producción en las empresas, pero el regreso no va a depender de fechas específicas, sino de las condiciones de salud. Entonces están preparando todo y si no hay contagios reanudarán. Pero si aumenta el número de contagios, pues entonces tendrá que ser pospuesto, lo que implica también que la industria manufacturera, que genera el 28% del Producto Interno Bruto en el Estado y el 23% de los empleos formales, pues siga detenida. Son 500 empresas las relacionadas nada más en la industria de la construcción, y se recordó el gobierno federal que se debe establecer una lista de actividades esenciales que son las que se están preparando para iniciar el 1 de junio. Creo que hay un desconcierto absoluto en esto del reinicio, y aunque se están haciendo los protocolos por estado como lo pidió el presidente de la República, pues hay algunos que ya les está urgiendo, y la misma industria les está pidiendo a los gobernadores que inicien y que ellos se comprometen a tomar las medidas del protocolo, a cumplir con el protocolo que se especifica. ¿Será esto posible que se pueda reiniciar así de manera independiente cada estado, o va a Pues generar? yo creo que no va a haber otro remedio, porque en efecto las condiciones de cada estado difieren. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Aguascalientes, que está, digamos, a un par de horas de manejo de Guadalajara, donde hay una verdadera, pues, eh, un nivel muy alto de contagios, no tenga absolutamente o muy pocos contagiados? Eh, Uno no alcanza a explicarse. Sin embargo, pues el Estado no puede atenerse a un frenado eh, que se dicta a rajatabla para todo el país. Entonces, el país por lo menos va a tener unas cuantas entidades y un cierto número de municipios que reanudan su actividad económica a los próximos, para el mes próximo ya pueden estar otra vez trabajando. Ahora, la gran amenaza es que pues no amainen el número de, de muertos y de contagiados. A mí me alarmó ver y comprobar, porque lo pude ver con las cifras, que México, a partir del sábado, ya había rebasado el número de fallecidos en China.
Entonces, eso lo pone uno a pensar. Por un lado, hay escandalosos y amarillistas, como hay un árabe que escribe ahí en el New York Times que ha estado diciendo que el gobierno mexicano está ocultando el número real de fallecidos y de contagiados, y que es del orden de más de 5 a 10 lo que ha reportado el gobierno. Pero si uno observa las cifras que ha dado el gobierno, tanto en número de contagiados, en número de personas ya enfermas con cierta gravedad, el número de fallecidos, el número de recuperados, ve que son consistentes con otros países, pero sí muestran un nivel muy elevado respecto a lo que pudo haber sido. Si uno observa el caso de China, pues es como para ponerse a pensar. Ahí el aislamiento fue absoluto, fue además impuesto por medidas militares que ocuparon algunas ciudades, que se aislaron las mismas. Entonces, uno dice, qué bárbaros en aquel momento, las libertades individuales y demás, pero China está libre de fallecidos y de contagiados, y en las últimas semanas ha habido simplemente casos importados. Sí, Liliana. Sí, y fíjate que con respecto a la decisión que va a tener cada estado y los municipios que ya puedan, digamos, tener esa aprobación para regresar porque no hay contagios o porque no tienen alrededor lugares, sitios que también tengan ese problema. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que es el que tiene más municipios, los llamados municipios Esperanza, que cumplen con estas condiciones de que no hay contagios y que no tienen ese riesgo alrededor, el estado de Oaxaca sí se va a esperar a reactivar sus actividades económicas, porque dicen que no sienten que sea el momento adecuado para regresar. Que también hay que tomar en cuenta una cosa, que en lo de los municipios Esperanza se ve que muchos son lugares que tienen un grado de pobreza tremendo, o sea, incluso pobreza extrema, que son lugares tan aislados que ni siquiera cuentan con caminos federales y muchos ni siquiera con caminos municipales, o sea, prácticamente llegan ahí por brechas. Entonces, en el caso de Oaxaca, ellos, aunque ya tienen la aprobación del mayor número de municipios para regresar a las actividades, se van a mantener un tiempo quietos hasta que ellos sientan que sea el momento adecuado para regresar a esto. Esas poblaciones fueron las que por ellos mismos, porque tenían la libertad de decidirlo sus alcaldes, cerraron y no dejaban entrar a nadie y no dejaban salir a nadie. No podemos compararlos. No. Porque lo que decía Mario, Aguascalientes vive de plantas, de fábricas, y los otros trabajan en el campo. Ahora, lo que está diciendo Mario es importante. Si hay un número tan alto de fallecidos y de contagiados, ¿no deberíamos de detener más este movimiento? ¿Y de esperarnos un poco más? Pues es que hay que hallar la estrategia que a la larga produzca el menor perjuicio para la población del país. Y no es un cierre indefinido de toda actividad, pero tampoco representa la apertura apresurada de lugares en donde, conforme al comportamiento que se ha apreciado en otros sitios, la epidemia sigue creciendo y va a seguir aumentando.